Ahora sí. Entonces, vamos a demostrar este teorema, esta fórmula. Pero, en primer lugar, lo que vamos a repasar, no es lo que está dentro de la demostración, es qué significa esta sumatoria, de k igual 1 hasta n de k. Lo que está diciendo aquí es que voy a sumar términos que van a ir variando de la forma k, esa es mi sucesión, o sea, va a ir variando de 1, ¿cierto? Y voy a sumar desde el 1 hasta el n, es decir, hacer 1 más 2 más 3 y así sucesivamente hasta el valor de n. Eso significa ese término de sumatoria. Y entonces dice que esta sumar desde 1 hasta n, es lo mismo que escribir n por n más 1 partido por 2. Una forma de demostrar esto sin inducción podría ser lo siguiente. Por ejemplo, ya, vamos a escribir Sn, vamos a hacer la demostración sin inducción y después la vamos a hacer por inducción. Esta va a ser igual a 1 más 2 más 3 hasta n. Le puse S sub n porque es la suma de los n primeros términos, ¿ya? Y ahora vamos a... ¿cómo era? A ver. Ah, ya me acuerdo. Entonces, lo que vamos a hacer es que vamos a agrupar el primero con el último. Voy a agrupar este con este. ¿Cuánto vale? N más 1, ¿cierto? Si agrupo el segundo con el anterior, el anterior es n menos 1. Entonces, n menos 1 más 2 me da n más 1. Si considero este y el anterior de ese, ¿cierto? Voy a tener n más 1, que me va a quedar n menos 2 más 3, n más 1. Entonces, si yo siempre tomo esta suma y voy agrupando los extremos, ¿cierto? Tomo los dos extremos, después tomo los dos extremos y así sucesivamente. Esta suma quiere decir que van a ser todos n más 1, ¿cierto? Pero ¿cuál es la cantidad de veces de n más 1 que voy a encontrar? Bueno, voy a encontrar 1, 2, 3. ¿Cuántas veces más? ¿N veces? N veces. Puede ser, pero no. No necesariamente n, porque fíjense que si fuera n, quiere decir que estoy tomando, porque de aquí hasta acá hay n términos. Ya, hay n términos. Pero si ahora estoy agrupando de a 2, ¿cuántos términos agrupados de a 2 tengo? N partido en 2. Eso, n partido por 2. Y por eso, esa suma es eso. ¿Ya? Esa es como la forma de demostrar, pero fíjense que no escribí nada. Es como intuitiva de entender que esa es la suma. Ahora la demostración formal se tiene que hacer por inducción. Y entonces la inducción va a ser la siguiente. El principio de inducción, vamos a recordar el principio de inducción para primero. El primer principio de inducción sirve para poder demostrar algo de esta forma. Para todo X o N que pertenece a los naturales, cumple una cierta función proposicional. Ya, quiero demostrar que esto es verdadero siempre. Es una proposición, ¿cierto? Pero con cierto cuantificador y yo quiero demostrar que vale para todos los valores al mismo tiempo. Entonces, si yo voy empezando a demostrar uno por uno, la cantidad de elementos son infinitos, así que no voy a terminar. Entonces, el principio de inducción me dice de que, en primer lugar, voy a mostrar para uno, si es que vale. Y en segundo lugar, vamos a suponer, supongamos que P en
H es X es N. P de N es verdadero y vamos a mostrar que el siguiente también es verdadero. Si se cumple esas dos condiciones, entonces el principio de inducción me dice que vale para todos los elementos en el conjunto. O sea, fíjense que solo basta demostrar para uno, suponer que vale para un n fijo, y demostrar que vale para el siguiente. Ese es el principio de inducción. Si demuestro estas dos cosas, entonces en realidad demuestro para todos. Entonces, en nuestro caso, fíjense que aquí no dice mucho de los valores, ¿cierto? Pero como esto es válido para todo n, aquí no está escrito, pero es para todo n en los naturales, ¿cierto? Porque puedo cambiar el valor del n a cualquiera y esto sigue siendo válida la suma. Entonces nuestra proposición a cual quiero demostrar sería la siguiente, para poder escribirla como antes. Para todo n en los naturales, la suma desde k igual 1 hasta n de k es igual a n más 1 por n partido por 2. Esa es mi proposición que yo quiero demostrar. Esta parte es P de n. Fíjense que aunque hay dos variables, k y n, ¿cierto? Con respecto a qué es lo que tengo que calcular en la demostración del principio de inducción es con respecto al valor del n, porque ese es el que varía. El k varía solamente desde 1 hasta n. Siempre va a ser desde 1 hasta n. El que varía infinitamente para los valores naturales es el valor de n. Y entonces para ese valor yo necesito hacer inducción. Ya, necesito para todo que pertenece a los valores naturales. ¿Ya? Entonces, por el principio de inducción, tengo que probar, ¿cierto? Por inducción, voy a probar primero que vale para 1. Es decir, la suma desde k igual 1 hasta 1 de k es igual a 1 por 1 más 1 partido por 2. Bueno, vemos. A este lado, la suma desde k igual a 1 hasta 1 de k es el primer elemento, ¿cierto? K varía una vez, así que vale 1. O sea, esto vale 1. Y por este otro lado, esto es 1 por 2 partido por 2, y entonces esto es igual a 1. Entonces 1 es igual a 1, son iguales, y entonces se cumple la igualdad. Entonces demostré que P en 1 es verdadero, que es el primer paso para el principio de inducción. Ahora el 2. Supongamos que P fijo en n es verdadero. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que la sumatoria desde k igual 1 hasta n de k va a ser igual a n por n más 1 partido por 2. Entonces, eso yo sé que vale. Y debemos mostrar que P en el siguiente también es vale. Es verdadero. Es decir, que la suma de k igual 1 hasta n más 1 de k es igual a n más 1 por n más 2 partido por 2. Al n le tengo que aumentar 1. Entonces n se convierte en n más 1 y el n más 1 en n más 2. Es verdadero. Entonces tengo que mostrar una igualdad. Para demostrar una igualdad, entonces tengo que mostrar que vale
todo lo que está a la izquierda vale hacia el lado derecho, ¿cierto? Entonces, vamos a mostrar aquí el paso de inducción, el paso 2 de la inducción. Y entonces yo necesito probar que la suma de dk igual 1 hasta n más 1 de k es igual a esto. Y aquí vamos a usar propiedades de sumatoria. Entonces, esto de aquí, por propiedad sumatoria, es igual a la suma de dk igual 1 hasta n de k más n más 1. ¿Qué es lo que hice? Fíjense que lo único que hice fue tomar el último elemento y sacarlo fuera de la sumatoria. ¿Por qué? Porque acuérdense que esta sumatoria es 1 más 2 más 3 más n más 1. Entonces lo que hice fue tomar los n primeros términos, ¿cierto? Y escribirlos como sumatoria y el último término lo dejo solito. Ya, por hipótesis de inducción, la hipótesis de inducción, vamos a poner HI, que es la hipótesis de inducción, es esta. Como dice, supongamos que vale, así que esta va a ser mi hipótesis de inducción. La hipótesis de inducción es esto, es decir, yo sé que la sumatoria de k igual 1 hasta n de k es igual a eso. Entonces, esto es igual a n por n más 1 partido por 2 más n más 1. Ya, por la propiedad sumatoria la pude separar, ¿cierto? Y entonces, así puedo encontrar mi hipótesis de inducción y por lo tanto puedo reemplazar el valor. Y ahora voy a sumar estos dos y me queda que n por n más 1 más 2 por n más 1 está partido por 2. Puedo factorizar por n más 1, me queda n más 1 por n más 2 partido por 2. ¿Qué es lo que yo quería demostrar? Es decir, esta sumatoria es igual a eso. Entonces, ¿qué es lo que mostramos? Que para todo n en los naturales, la sumatoria desde k igual 1 hasta n de k va a ser igual a n por n más 1 partido por 2. Y aquí sí que uno puede poner cuadrito de y ya terminé la demostración. Fíjense que aquí no termina la demostración. Esta frase es crucial porque solamente aquí yo estoy mostrando la tesis. Porque si esa se llama hipótesis, esta se llama tesis. Pero son hipótesis y tesis del paso 2, pero no de la demostración en general. Entonces, aquí, en llegar hasta aquí, yo demostré la tesis del paso 2. Y ahora, recién ahí uso el principio de inducción. El principio de inducción dice que si vale esto y además vale el 1, estos dos juntos cumple de que vale para todos los números naturales. ¿Ya? Eso es lo que dice la inducción. Si valen estos dos, entonces vale para todos. Entonces, aquí recién uno puede decir, entonces, por inducción se cumple que vale para todos los elementos. Entonces, se debe escribir. Os digo porque siempre uno se olvida escribir esta última frase porque es como, ya, sí. Pero eso es el resumen, el resultado final. Eso es como lo que yo quiero en realidad decir y confirmar que vale. Como acá solamente demuestro la tesis de la parte 2. Entonces, no está completamente el ejercicio. No sé si tienen alguna duda, consulta. ¿Con dejarlo así bastaría y sobraría o no? Hasta ahí sí, claro, esa es toda la demostración. Hasta el cuadrito negro azul que puse abajo. Entonces sería como encontrar lo que vale la hipótesis, tanto como valor presente y un valor desarmado como para poder sacar la tesis. Sí, tienes que tomar
la mitad de la tesis, ¿cierto? Y desarmarla para poder encontrar la hipótesis que va a estar dentro. Ahí uso la hipótesis y entonces debería llegar al otro lado de la igualdad de la tesis. Muchas gracias. Ya. ¿Alguna otra duda, consulta? Una consulta, Dígame. en el paso que usted hizo de, por así decirlo, este de acá, permiso, lo voy a encerrar. De acá, esto lo desarrolló, ¿verdad? Este punto. Sí, lo sumé estos dos términos y después lo factoricé. Ah, ya, vale. Que no entendía cómo llegó allá. Vale, Sí. disculpe. No, está bien. Ya, creo que se entendió. Entonces, ¿será que pueden ser capaces ustedes de mostrar el otro? A ver. Vamos a ponerlo aquí. Ahí. Ya. Ahí. Ese. ¿Cómo se demostraría? A ver, se los dejo ahí unos 5 minutos para que lo piensen. Tiene que ser muy parecido al anterior, ¿cierto? Parecido, pero no es igual, ¿verdad? No, no es igual, porque aquí son sumas al cuadrado, entonces ahí ya es una diferencia. Pero el procedimiento tiene que ser súper parecido. No, tiene que resolverlo, Maite. Y ahí después lo conversamos entre todos. Les voy a dar unos 5 minutos para que lo puedan resolver ustedes. Y después ya abro el micrófono para todos o el chat y me dicen cómo lo hicieron.
Ya, ¿qué es lo que han hecho? Entonces, ¿cierto? Dame un segundo que estoy sacando el resultado. Ya, espera un ratito. ¿Ya? ¿Terminaron? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, como de nuevo aquí, ¿cierto? No está el cuantificador, pero sí tiene, sí es, o sea, debería estar porque esta suma, ¿cierto? Vale para todos los valores naturales, así que esa es la proposición que nosotros queremos demostrar. Es bueno encontrarla y escribirla explícitamente para saber qué es lo que tengo que calcular. Entonces, si esta es mi proposición, la proposición está dividida en su cuantificador y en la función proposicional. Y este lado es P evaluado en N, es mi función proposicional. Entonces, esto es lo que yo voy a trabajar y voy a ver si vale la igualdad. Entonces, para 1, vamos a hacer el primer caso, veamos si vale para 1. Para 1 me va a quedar la suma de k igual 1 hasta 1 de k cuadrado. Y por otro lado, si n vale 1, me queda 1 por 1 más 1 por 2 por 1 más 1 partido por 6. Entonces, si yo sumo aquí, bueno, la sumatoria va a ir de 1 a este 1, así que me queda 1 al cuadrado, que es igual a 1. Y por este otro lado me queda 1 por 2 por 1 es 2, más 1, 3, partido por 6, así que se me va y me queda que es 1. Entonces esto es igual a 1 y por lo tanto son iguales y se cumple la proposición. Entonces ya hicimos el paso 1, ¿cierto? Creo que todo es fácil hacer este paso, así que no creo que hayan problemas. Y el paso 2, entonces el paso 2 es, vamos a poner aquí hipótesis de inducción. La hipótesis de inducción es evaluarlo en N.
Entonces esto es que la sumatoria desde k igual 1 hasta n de k cuadrado va a ser igual a n por n más 1 por 2n más 1 partido por 2, ¿cierto? Y entonces nuestra tesis, Profe, ¿no sería partido 6? sí, gracias. Partida en 6. Y la tesis entonces va a ser la función proposicional, pero evaluada en el siguiente, es decir, n más 1. Y entonces esto es la sumatoria desde k igual 1 hasta n más 1 de k cuadrado. Y esto es igual a, el n se cambia por n más 1. El n más 1 se va a cambiar por n más 2. El 2n más 1 va a ser 2n más 1 más 1. Y eso es partido por 6. Aquí es 2n más 2. Entonces esto puede ser, esto es 2n más 2 más 1, ¿cierto? Así que esto se puede cambiar por 2n más 3. Y esa es nuestra tesis. 2n más 3 por n más 2 más n más 1 partido por 6. Entonces, la demostración, ¿cierto? La demostración es que voy a tomar la tesis y la voy a demostrar usando la hipótesis. Así es el procedimiento de demostración. Entonces, tomo este lado, la sumatoria de k igual 1 hasta n más 1 de k cuadrado, y quiero llegar a este lado. Y entonces vamos a tratar de desglosar esta sumatoria, ¿cierto? Para poder usar la hipótesis. Y entonces esto es igual a la sumatoria desde k igual 1 hasta n de k cuadrado, más el último término que es n más 1 al cuadrado. ¿Cierto? Que esta sumatoria, a diferencia de la anterior, esta es el 1 va a ir al cuadrado, el 2 va a ir al cuadrado, el 3 va al cuadrado. Y así sucesivamente hasta n al cuadrado, y el último término es n más 1 al cuadrado. Entonces, de aquí hasta aquí es la sumatoria, ¿cierto? Y el último término sería ese. Por hipótesis de inducción, ¿cierto? Hipótesis de inducción. Esto de aquí va a ser igual a n por n más 1 por 2n más 1 partido por 6. Y este es más n más 1 elevado a 2. ¿Y ahora qué hacemos? ¿Qué hicieron? Habría que resolverlo y compararlo con el resultado de Pn más 1. Ya, ¿y cómo lo resolvemos? Sumamos, ¿cierto? ¿Realizar la suma? Ya, entonces vamos a sumar. Me queda el denominador. Me queda n por n más 1 por 2n más 1 más 6 por n más 1 al cuadrado. Ahí lo sumé. Todavía no se parece a ese. ¿Qué hacemos ahora? Multiplicar el n de la izquierda Multiplicar. o desarrollar de por sí la sumatoria, ¿no? ¿Y por qué no factorizamos por n más 1? Factoriza por n más 1. Eso. Factoricemos por n más 1. Hay aquí y acá está dos veces. Entonces vamos a factorizar por n más 1. Me va a quedar aquí n por 2n más 1. Más, y aquí me va a quedar el 6 y un n más 1 además. ¿Cierto? Partido por 6. Por lo menos ya tengo el n más 1.
tengo el 6. Tengo que ver que esto de aquí adentro sea igual a eso de ahí. Entonces, bueno, vamos a desarrollar. Esto es n más 1. Aquí me queda... No se puede factorizar aquí porque aquí hay un 2n más 1 y aquí hay un n más 1. Así que no hay términos semejantes. Entonces, la única forma es que debo desarrollar 2n cuadrado más n más 6n más 6. Y esto es n más 1. ¿Y esto cómo lo puedo factorizar? Esto es 2n cuadrado más 7n más 6. Bueno, para ver si estamos en un buen camino, podríamos volver acá, ¿cierto? Y ver qué me da si yo multiplico estos dos. Multiplico estos dos, sería 2 por n es 2n cuadrado. N por 3 me queda 3n, ¿cierto? Y acá me queda 2 por 2 son 4. N más 2 por 3 son 6. Entonces esto es 2n cuadrado más 7n más 6. Fíjense que exactamente es lo que tengo. Así que esto lo puedo escribir así, ¿cierto? Entonces esto es igual a n más 1 por n más 2 por 2n más 3 partido por 6. Que era lo que yo quería demostrar. Entonces, ahí llegué a la tesis, ¿cierto? De la parte 2. Y por lo tanto, ahora puedo llegar por la inducción de que para todo n en los naturales, la sumatoria desde k igual 1 hasta n de k cuadrado es igual a n por n más 1 por 2n más 1. Partido por 6. Y ahí sí termino la demostración. ¿Me salió lo mismo? Para sacar la respuesta es necesario colocar un entonces previamente. Un por lo tanto. No, como antes de por lo tanto. O solo se puede colocar como está ahí. No entiendo. ¿Qué cosa? Tienes que hacerlo hasta el final, porque hasta aquí, hasta aquí, hasta aquí, es mostrar la tesis de la parte 2. Entonces, todavía no estamos haciendo inducción. Cuando tenemos la parte 1 y la parte 2 demostradas, ahí yo puedo decir que por inducción vale esto. Entonces, esta parte, este del por lo tanto, o el entonces, o no sé qué, esta parte es en realidad la inducción. Ya, porque tengo que vale 1 y vale 2. Y la inducción dice, si vale 1 y vale 2, entonces vale para todos. Entonces, este paso hay que escribirlo siempre. Muchas gracias. Ya. Y le salió lo mismo, ¿no? Yo me confundí en un término. Ah, Lo ya. había sacado No, todo menos elevar al n más 1. Ah, yo comprobé el de la hipótesis. O sea, el tesis, perdón, comprobé. ah, Ah, ya. Bueno, pero de por hecho, eso es bueno que ustedes lo hagan y después lo comparamos y así saben dónde está el problema. iba bien hasta que dijo n más 1 al cuadrado. Ya, ahí morí. Se me olvidó el cuadrado. Ah, push. Ya. Bueno, pero por eso era bueno que ustedes lo hicieran, porque así ven dónde están las fallas, ¿cierto? Y así lo pueden comparar.
¿Está bien con inducción? Yo creo que está bien con inducción. No sé. Eh, tu, 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 tu. ¿Hay otro ejercicio de inducción? No. Está el otro, pero está hecho ahí en la clase. Ya, ok. Que en realidad es el más difícil. Yo creo que por eso está hecho ahí. Quería hacer uno de sumatoria ahora. Vamos a... No sé si vieron los ejercicios al final de la clase. ¿No? ¿O sí? Altero le digo. O sea, mi pregunta es, ¿hicieron este ejercicio? Encontré una fórmula cerrada para esa sumatoria. Sí, ese lo hicimos. Ah, ya. ¿Y los otros dos? No, ¿o sí? El segundo también. Ah, El ya. tercero creo que no. O si no, fue el segundo que no sé, no me acuerdo. Bueno, hagamos el tercero. Ese es el tercero. Ah, ese sí lo hicimos. ¿También? Entonces era el segundo que faltaba. Ya. Pero este no deben haber hecho. Este es el más entretenido. ¿O no? ¿Eso lo hicieron? ¿Lo hicieron o no? El B. Ese no lo hicimos. Ah, ese no. Ah, ya. Muy bien. Entonces, dice que encuentra una fórmula cerrada para esos valores. Fíjense, a ver cómo lo vamos a hacer. Ya, primero vamos a hacer esto. Antes de hacer este, vamos a hacer este de aquí. La sumatoria desde k igual 1 hasta n de 1 partido por 2k menos 1 menos 1 partido por 2k más 1. Vamos a ver cuánto vale esta sumatoria. Entonces, si evalúo en 1, me va a quedar 1 partido por 2 por 1 es 2, menos 1, 1. Menos, si k vale 1, me queda 1 tercio. Más, si k vale 2, me queda 2 por 2 son 4, menos 1 tercio. Menos, y este va a ser 2 por 2 son 4, más 1, 5. ¿Ya? Entonces, si se fijan, bueno, aquí queda el 1, después queda menos 1 tercio, después más 1 tercio. Y después el otro término de acá, si k vale 3, me queda 2 por 3, 6, menos 1, 5. Más 1 séptimo. No, perdón, menos 1 séptimo. Menos 1 séptimo. Claro, porque fíjense que la sucesión es tomo 1 partido por un impar menos 1 partido por el impar siguiente. Así que quedan así hasta el final, que me va a quedar 1 partido por 2n menos 1 menos 1 partido por 2n más 1. Y lo más probable es que aquí estuviera el 1 partido por 2n menos 1, ¿cierto? Porque está este y después el que sigue exactamente el mismo con signo más. Entonces,
al sumarlo me va a dar este, se me va con ese, se me va con ese, se me va con el que está aquí y todos los demás se me van y este se me va con ese. Entonces el resultado final es 1 menos 1 partido por 2 elevado a n más 1. Nada más que eso. ¿Dijo ¿Sí? elevado? No, sí, dije, pero no es. Es 1 Ah. partido por 2n más 1. Ya, ok. Esa es la sumatoria. Fíjense que entonces encontré una fórmula para este término. Pero esta sumatoria parte de 1 hasta n de estas sucesiones. En particular, no. En general, lo que yo estoy diciendo acá es que si yo tomo una sumatoria desde k igual 1 hasta n de una cierta sucesión y le resto el término que sigue, ¿qué va a pasar? Esto va a ser, por ejemplo, voy a escribirlo de nuevo acá, A1 menos A2 más A2 menos A3 más A3 menos A4 y así sucesivamente hasta AN menos AN más 1. Entonces, aunque sea cualquier término, los términos de la sucesión que está dentro de la sumatoria, ¿cierto? Como tengo esta sucesión como la diferencia de la misma sucesión, solo que con un término y el menos al que sigue, entonces se me van a ir estos, se me va a ir este, se me va este con el que está acá y se me va ese con el que está acá. Y entonces el resultado siempre va a ser A1 menos AN más 1. Siempre va a ser eso. ¿Ya? Entonces, sin importar cuánto vale la sucesión, es siempre el primer término menos el último que sigue. Ya es el K más 1, el 2K más 1 en este caso. Esto, entonces, ya tengo una formulita que se llama, esta es la sumatoria telescópica que se le llama. Cuando tenemos esto, siempre va a ser A sub 1 menos A sub n más 1. Y esa es la fórmula que queremos llegar. Ya, pero, ¿cuál es la diferencia con el ejercicio? Bueno, el ejercicio parte de n más 1. O sea, llega hasta n más 1, ¿cierto? Entonces, en vez de n, le vamos a colocar n más 1. Lo único que va a hacer la diferencia con el que tenemos aquí es que vamos a tener todo, ¿cierto? Pero aquí va a llegar a 1 partido por 2n más 1, son 2n más 2 menos 1 es más 1, menos 1 partido por 2n más 3, ¿cierto? Y entonces, nuevamente tengo 2 que se me van, y entonces va a ser 2n más 1, 1 menos 2n más 3. Ya. Entonces, si llega hasta n más 1, lo que hace es cambiar el último término, que sería aquí lo mismo. Si le tomo n más 1, ¿cierto? Entonces aquí sería n más 2. Porque si el último termina n más 1, aquí es el que sigue. Así que sería n más 2. Ya, tengo eso de ahí. Pero aquí, además de todo lo que yo he hablado, ¿cierto? Además tengo que parte en P y no parte de 1. Estos son sumatorias que parten de 1, no parten de P. Entonces lo que vamos a hacer es usar propiedad de sumatoria. Y la sumatoria desde P a n más 1 es lo mismo que la sumatoria desde K igual 1 hasta n más 1 de lo que tiene que ser. Y le voy a quitar todos los primeros términos, desde K igual 1 hasta P menos 1. ¿Ya? ¿Qué es lo que hice? Tomé toda la sumatoria, es decir, tomé esta de aquí, tomé toda la sumatoria y ahora le voy a restar
le quito todos los términos hasta un cierto P menos 1. Entonces, si le quito todos los términos, ¿qué me van a quedar? Me quedan los términos de aquí hacia adelante. Es decir, me queda la sumatoria desde acá igual. El primer término sería P hasta N más 1 de la sucesión. 1 partido por 2K menos 1 menos 1 partido por 2K más 1. ¿Cuál es la diferencia con el anterior? O sea, ¿cuál es la diferencia de colocar esto? Porque al final uno puede decir, pucha, pero en vez de solucionar las cosas, las estoy complicando porque antes tenía una sumatoria y ahora tengo dos. ¿Ya? Pero en realidad no lo estoy complicando. ¿Por qué? Porque yo sé cuánto vale cuando K vale 1. Y estas dos sumatorias parten desde 1. Entonces yo sé ahora cuánto vale esto. Yo sé que esto de aquí va a ser igual, bueno, aquí está calculado, va a ser 1 menos 2n más 3. Menos, y esta sumatoria de aquí es, entonces, en K vale 1, me queda 1 de nuevo, ¿cierto? Menos, y el último término sería 1 partido por, es el último que sigue, entonces sería 2, 2p más 1. Ya, que lo tengo que hacer acá. Entonces 2p menos 1 más 1. Entonces esto es 2p menos 2 más 1, es decir, menos 2 más 1, 2p menos 1. Dos p menos 1. Entonces voy a sacar este paréntesis. Entonces saco este paréntesis y me queda menos 1 y aquí me queda más. Entonces el 1, voy a sacar este otro paréntesis. ¿Cierto? Entonces me queda 1 y 1 se me van. Y esto me queda 1 partido por 2p menos 1 menos 1 partido por 2n más 3. Si quieren lo pueden escribir así, si quieren lo restan. ¿Ya? Fíjense de que la fórmula para que parta de P se escribe así. Siendo que la fórmula que parte desde 1 se escribe así. Entonces la fórmula de este valor, podemos decir que vale eso. ¿Tienen alguna duda? Yo quedé medio pegado en la última parte cuando reemplazó el n por un p. El n por P. Ah, Y donde aquí. dice, claro, sí. Ya, entonces, es que lo que pasa es que yo estoy tomando desde n igual 1 hasta n más 1. O sea, voy a considerar no desde P, sino que parta desde 1. Así que estoy tomando toda la sumatoria, toda la que está aquí. Entonces va a ir del primer término, este es el término 1, es el término 2, ¿cierto? Este es el término 3. Y en algún momento, en algún lugar, voy a llegar hasta el término P menos 1. Aunque la idea es que P sea menor que N más 1. Entonces llego al término P N menos 1, ¿cierto? Y entonces el que sigue va a ser el P. Y después sigo. P más 1, P más 2, y hasta el último término que va a ser el N más 1. Porque aquí lo hice hasta N más 1. ¿Ya? Entonces tengo toda la sumatoria desde 1 hasta N más 1, pero en algún momento hay un P. Entonces lo que yo hago es, tomo toda la sumatoria, toda. Entonces tomo toda esta sumatoria y después le quito los primeros términos. Si le quito los P menos 1 términos primero, ¿cierto? ¿Qué me va a quedar?
Me va a quedar la sumatoria desde P hasta N más 1. ¿Qué es lo que quiero? Quiero la sumatoria desde P hasta N más 1. ¿Cómo le voy a quitar estos valores? Bueno, voy a escribir la misma sucesión, ¿cierto? Y la sumatoria va a partir del primer término y va a llegar hasta el anterior de P, que sería P menos 1. Entonces tomo la sumatoria completa y le quito los primeros términos. Si le quito estos primeros términos hasta P menos 1, me van a quedar los últimos términos, es decir, de P hasta N más 1, que es lo que yo quiero, lo que quiero encontrar la fórmula para esa sumatoria. ¿Se entendió ahora? Sí, gracias. Ya, Sí, se entendió. súper. Ya, entonces lo dejamos hasta aquí. Que estén bien. Nos vemos. Chau. Muchas gracias, profe. Chau, Ya. chau. Gracias, Chau. profesor. Gracias. Hasta Chau. luego. Chau.